Bueno, regresamos con este tema del que hemos hablado en las últimas horas y que tiene que ver con esta iniciativa que ya se explicó, que ya se puso a consideración de quienes siguen la conferencia matutina y de quienes estamos siguiendo la información gubernamental y periodística. Estamos hablando de el tema de la doble nacionalidad para poder competir por la presidencia y gubernaturas. Ya hay establecido en la Constitución un asunto importante en la materia, pero la quieren ajustar, la quieren perfeccionar, digámoslo así, no sé si es la palabra que se usó, pero aquí dejo correr lo que Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la presidencia, ya expuso una vez que la presidenta de México, en esta misma semana, pues hablando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, con quien hablamos esta semana, pues soltó que además de que es prófugo y además de que es una persona que ha pedido que sea extraditada de Estados Unidos a México y que no ha sido extraditada por parte de Estados Unidos, García Cabeza de Vaca, pues a partir de eso derivó en su planteamiento acerca de la doble nacionalidad. Dado que Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, la mexicana y estadounidense, pues a partir de estar hablando de García Cabeza de Vaca, la presidenta lanzó la idea de que debería prohibirse que alguien que tenga doble nacionalidad pueda competir por la presidencia de México y gubernaturas. Pues eso que dijo hablando de García Cabeza de Vaca, ya puso a su colaborador Arturo Saldívar a explicar el tema y a su consejera jurídica Luisa María Alcalde a exponer cómo sería o cómo será esta iniciativa que se enviará al Congreso otra vez para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí va lo que dijo Luisa María ayer. Actualmente, el artículo 82 y 116 y 122 de la Constitución establecen que para ocupar la presidencia de la República o ser gobernador, gobernadora o jefa de gobierno, es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento. El artículo 32, a su vez, establece lo siguiente: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Así dice el artículo constitucional. Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas. Por ello, para garantizar que el interés y soberanía nacional sea quienes guíen a los gobernantes, se propone incluir el supuesto de quienes ya tengan otra nacionalidad. La propuesta sería la siguiente. Adelante. Artículo 86. Para ser presidente o presidenta se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata y haber residido en el país al menos durante 20 años. Dos párrafos adicionales: quien ejerce el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, y quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título cuarto de esta Constitución. Bueno, pues esto dijo y explicó Luisa María Alcalde
Buscamos a el abogado Santiago Corcuera, que es un importante abogado. Hay que recordar que Santiago, bueno, es un abogado que ha dedicado buena parte de su vida a los derechos humanos. Fue presidente en su momento e integrante del grupo de trabajo del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Y bueno, pues es un abogado muy reconocido en nuestro país. Y buscamos a Santiago Corcuera, pues para conocer su opinión sobre esta iniciativa que viene en camino una vez que se discutió 2 días, dijo la presidenta, que le pidió a sus asesores discutirla en estos 2 días para hacer una iniciativa. Venía de hablar de una persona en específico que era el exgobernador de Tamaulipas, así que no sabemos si esta iniciativa será una iniciativa ad hominem. Santiago Corcuera, buenos días y bienvenido. Hola, querida Carmen, gracias por invitarme a hablar de un tema pues que no es de los que acostumbramos tratar tú y yo. Creo que tú y yo hemos estado tratando temas bastante más importantes que esta situación. Pero puede tener su importancia en dado caso para la competencia política en México. Bueno, es que mira, te voy a decir por qué. A ver, venga, ¿por qué no lo ves tan importante? Venga. Te voy a explicar por qué creo que francamente no es tan importante. Creo que esto se deriva de un malentendido de la primera pregunta que le hizo la presidenta de la República a la licenciada Luisa María Alcalde, cuando dijo la presidenta, es que le pregunté a Luisa María y me dijo que ella creía que no. Eso fue lo primero que sucedió. O sea, que no que. Yo le pregunté, dijo la presidenta Luisa María, si era requisito no tener otra nacionalidad para poder ser candidato a la presidencia de la República, y ella me dijo que quería que no. Luego resultó pues que seguramente ya se pusieron a estudiar el tema con más detalle, y se dieron cuenta pues que sí, que la Constitución sí dice que no puedes tener una segunda nacionalidad para ser candidato a la presidencia de la República, ni para ningún otro cargo de elección popular en el que se requiera ser mexicano por nacimiento. Y eso pues lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, después de que eso pasó y que le dijeron a la presidenta, creo que no, y luego pues hubo reacciones en redes, diciendo, pues, ¿cómo que no? Pues si ahí está el artículo tal y el artículo tal que dicen esto, y pues claro que sí. Entonces ahora salen con que, bueno, pues sí, pero este artículo es ambiguo y no es suficientemente claro, y como dice el artículo que es adquirir, que no se pueda adquirir otra nacionalidad, pues no queda claro si es, ¿qué pasa si ya la tiene? Bueno, renuncia a ella. Tiene que renunciar a ella. Tendría que. De acuerdo con un principio de interpretación o hermenéutica jurídica que reza que lo que tiene lo más tiene lo menos, o a fortiori. Es decir, pues si no se permite que adquieras una segunda nacionalidad, pues a fortiori, o por mayoría de razón, o con mayor razón, pues tampoco si la tienes. Creo que no es necesario hacer esa aclaración en la Constitución. Francamente, si ahorita el artículo 32 dice que no debes de adquirir una segunda nacionalidad para poder ser susceptible de ser candidato a la presidencia de la República, pues francamente debe de entenderse a fortiori o por mayoría de razón o con mayor razón, que si ya la tienes, pues tampoco, ¿verdad? A mí en lo personal me parece que esta reforma que ahora está explicando, o que en la imagen explicó con mucho detalle la consejera jurídica Luisa María Alcalde, pues se suscita de ese primer malentendido, y que esta iniciativa que pretenden presentar al poder reformador de la Constitución, pues me parece francamente bastante innecesaria, en primer lugar por lo que explico, de que hay principios jurídicos que nos hubieran conducido exactamente a la misma conclusión, sin necesidad de andar poniendo a trabajar al poder reformador de la Constitución, que se requieren mayorías calificadas, y luego dar la vuelta a lo que aprobó el Congreso de la Unión, a las 32 legislaturas de los estados para obtener la mayoría. Francamente se me hace una distracción innecesaria en los trabajos del Poder Legislativo federal y nacional para reformar la Constitución, en algo que, como decía don Arturo de Córdoba, Carmen, no tiene la menor importancia. Así lo es.
Así lo ves. Bueno, pues habremos de seguir el Así lo debate y veo. la discusión. Oye, antes de que me vayas a despedir, ¿te puedo pedir 30 segundos para hacer un par de anuncios? No, venga, venga, lo que necesites, adelante, lo Gracias, escuchamos. Carmen. Por lo pronto, lo que estamos aquí viendo en la doble nacionalidad, para ti como jurista no tiene la menor importancia, citando a Arturo ¿Por qué? Córdoba. Porque el Arturo de artículo Córdoba. 32, para mi gusto, si se interpreta conforme a las reglas de hermenéutica jurídica que todo estudiante conoce desde el casi tercer semestre, pues se hubiera conducido exactamente a la misma conclusión a lo que ahora están explicitando o quieren explicitar en la Constitución. O sea, ¿se va a poner lo que ya estaba resuelto? Para mi gusto sí, porque con una interpretación a fortiori o por mayoría de razón del artículo 32 debe de entenderse que la palabra adquirir también por mayoría de razón debe de aplicarse a tener la doble nacionalidad. Bueno, pues ahí queda esta Y que explicación si la importante. tuvieras, si quieres ser candidato, pues renuncias a la otra, pues también se entiende completamente implícito. Es decir, lo que están haciendo es poner explícito lo que ya está implícito para mi gusto. Para tu gusto ya estaba resuelto el tema. Pero esa es mi opinión, puede... No, pues al final que no necesitan focos de atención diversos, ¿va? Eso yo creo que también es lo que se deriva de una preocupación ad hominem, como tú dices, ¿no? De un caso en particular del pues señor Cabeza de Vaca, etcétera. Pues ahora dicen, no, esto no va con etiqueta ni con teledirección a persona determinada, es una norma general, vamos a hacer la reforma constitucional, pues bueno. Ahí está, Santiago Corcuera, el asunto. Cuéntanos de qué nos ibas a platicar. Bueno, te quería pedir pues el favor de que me concedieras 30 segundos de lo que necesites, te escuchamos. valioso tiempo de radio, que lo entiendo, para comentarte del tema que sí me parece importantísimo, que es el tema de la cuestión de las desapariciones en México. Por supuesto. El día 30, o sea, el domingo que viene, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. A nivel mundial, es el Día Mundial de las Víctimas de Desaparición. Con tal motivo, en México, que es uno de los países con una situación sobre desapariciones más grave que existe en todo el planeta, se van a estar realizando algunas actividades que quisiera anunciar en tu programa, por si tu audiencia quisiera estar al pendiente de ellas o incluso ir. El día de hoy, a las 12 del día, en el Colegio de San Ildefonso, en el centro de la ciudad, se va a realizar un par de mesas de discusión sobre cuestiones importantísimas en relación con las desapariciones en México, incluyendo lo relativo a la cuestión del artículo 34 de la Convención y que si ya está en manos de la Asamblea General, porque el secretario ya lo comunicó a todos los estados, y qué es lo que va a pasar cuando esto sea considerado por la tercera comisión de la Asamblea General y eventualmente por la Asamblea General en pleno. Entonces, esto es hoy a las 12 del día en el Colegio de San Ildefonso. Convoca a Amnistía Internacional y algunas colectivas de madres y familiares de personas desaparecidas como Fundec Fundem. Y luego, mañana sábado a las 5 de la tarde, en la Casa del Refugio que está ahí en la calle de Citlaltépetl, en la Hipódromo Condesa, va a haber otra actividad más larga, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, que convoca el Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, también para poner en el centro a las víctimas de las desapariciones, es decir, a las personas desaparecidas y a sus familiares y seres queridos, para tener otra discusión en torno a este Día Internacional de las Personas Desaparecidas y hablar de este importantísimo tema. Y era lo que quería que me concedieras, querida Carmen, para poderle comunicar a tu auditorio estas dos actividades tan importantes. Gracias, Carmen. Sumamente importante y te apreciamos muchísimo que lo hayas pues expuesto y que hayas puesto la atención en lo que va a ser el próximo lunes, que estoy viendo, por cierto, en la página de la ONU, se cumple en 2026, se está cumpliendo el 20º aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y en un país como México, Santiago Corcuera, esto lo tenemos que tomar muy en serio. Sí, es el 20º aniversario de la adopción, aunque no el 20º aniversario
de la entrada en vigor. La entrada en vigor fue después, cuando se cumplieron los 20 estados ratificantes, que fue en el 2010, y luego ya la conformación del comité un par de años después. Pero en efecto se están cumpliendo 20 años de la adopción de esta importantísima convención y pues este próximo domingo, 30 de agosto, la Asamblea General decidió declarar este día como el Día Mundial o Internacional en honor a las víctimas de desaparición forzada. Pues agradecemos muchísimo que que pongas en alerta a la sociedad mexicana sobre este tema, a quienes siguen este programa, y te mandamos un abrazo, Santiago Corcuera. Gracias, abogado, por estar aquí. Buenos días. Al contrario, Carmen, siempre un gusto y un privilegio poder estar contigo. Muchísimas gracias. Con tu auditorio. Muchísimas gracias, Santiago Corcuera, por estar aquí. Y sí, déjeme agregar a lo que dice el doctor Corcuera que la ONU pues está recordando que este es el 20º aniversario de la adopción, como lo dijo Santiago, la adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Este domingo se cumple el 20º aniversario de esta adopción. Y déjeme agregar lo que la propia página de Naciones Unidas informa y dice al respecto del tema. Es importante porque toca las fibras necesarias para pensar y para discutir y para exigir sobre este tema en países como México. La desaparición forzada, dice la página de la ONU, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Las desapariciones forzadas o la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación 2 puntos: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, el uso por los estados de la lucha contra terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad. Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión en al menos 85 países del mundo.